Hay que mirar para adelante y hay que retomar las cosas, hay que retomar nuevamente esa actividad, ese empuje que teníamos nosotros de poder hacer las cosas más rápido, y eso es lo que creo yo que hay que impulsar, eso es lo que vamos a hacer nosotros, es decir, retomar nuevamente el camino para tomar estos hospitales y comenzar a realizarlos. Por ejemplo, en el Bajo Piura, ahí mismo en la Unión, hay un establecimiento de salud muy importante que nosotros lo dejamos implementado y que no está funcionando. Tiene una sala de operación, inclusive, que no está funcionando. Hay que ver médicos, hay que ver medicina, hay que ver equipamiento nuevamente y organizarlo. Es lo que se necesita el primer nivel de atención. Y estamos pensando un hospital también importante en la zona de Catacaos, que sea un hospital estratégico para que tome las dos vertientes, margen derecha y margen izquierda del río Piura, que sea un hospital también, antes de poder saturar Santa Rosa, tener ese hospital para atención primaria. Para tener toda esta infraestructura, don Reinaldo, hay en este caso personal médico como para atender, porque hay conocimiento de parte de la población de que tenemos estas infraestructuras, tenemos postas médicas, pero no hay médicos, no hay enfermeras, están prácticamente como un elefante blanco. ¿Qué hacer ahí? Lo que pasa es que los presupuestos que nos asignan son históricos. Es el mismo presupuesto hace 10 años que nos vienen dando para los hospitales y para la Dirección Regional de Salud, cuando obviamente en 10 años la población ha incrementado notablemente y además, como ha incrementado pacientes del CIS, como ahí hay mucho mayor demanda de la población y los presupuestos no han cambiado. Entonces, ahí lo que hay que hacer siempre es gestionar más presupuesto y trabajar bien con el CIS, que significa poder gestionar para poder reponer. Es decir, usted atiende más, justifica la atención, viene más presupuesto, incrementa presupuesto. Pero sobre todo, don Sebastián, eso de pelear, nombramiento, por ejemplo, incrementa, los nombramientos incrementan los presupuestos también, aseguran presupuesto para incrementar. Generalmente lo que hay que hacer es pelear estos presupuestos para poder tener, como usted bien dice, la operatividad. Sí hay como contratar, hay personal médico, pero no hay el presupuesto para contratarlo. Hay una serie de problemas que se presentan también en cuanto a los trabajadores, tan mal pagados, de repente no se les paga. ¿Qué va a hacer ahí don Reinaldo Gilbert? Bueno, don Sebastián, donde habían 10 trabajadores, hoy día con este gobierno, en los últimos 4 años, exacto, hoy día hay 100. Es decir, obviamente el presupuesto nunca le va a alcanzar porque han puesto demasiadas personas y que están ahí, que, en fin, han llenado de gente que obviamente el presupuesto nunca le va a alcanzar para pagar hasta fin de año. Y ese es el problema que tienen en este momento. Pero es independientemente del parte médico. Mire, un ejemplo es Paita. El hospital de Paita nosotros lo terminamos y cuando empezamos a trabajarlo solicitamos un presupuesto para que empezara a funcionar, porque es un hospital que ya está terminado, completo, y el Ministerio de Salud nos asignó un presupuesto para ese hospital, especialmente para ese año, que me acuerdo eran algo de 14 millones de soles para poder contratar todo el personal y el servicio de salud. Ese hospital, terminando el año por continuidad, así se llama en el tema público, pedimos la continuidad y ahora se le asigna 14 millones todos los años, es decir, todos los médicos que se contrataron y servicio de salud siguen ahí debido a que ese presupuesto se mantiene. Es decir, sí hay maneras de gestionar cómo funcionar un hospital de esta manera. Es decir, estos hospitales estratégicos que vienen con 3 componentes, vienen con la infraestructura, el equipamiento y con dinero, presupuesto para que funcione en el primer año. Una vez que funcione el primer año, por continuidad podemos exigir que ese presupuesto se mantenga por el tema de la demanda de salud que hay. Es decir, hay maneras con gestión y sabiendo cómo hacerlo, por supuesto, con experiencia, cómo se puede gestionar presupuesto para incrementar el servicio. Siempre se habla, se ha dicho que hay personal en algunos casos, pero que estos no trabajan porque existe una política de que en el supuesto caso del gobierno de Reinaldo Gilbert, como Reinaldo Gilbert es mi amigo, yo a veces no asisto a mi centro de trabajo por esa confianza que hay entre el gobierno. Es cierto, cada cual lleva a su gente para trabajar, gente de confianza, entre comillas, que dicho sea de paso, a veces se convierten en confianzudos. ¿Por qué? Porque usted está confiando en esa persona, pero sin embargo esa persona no está asistiendo a su centro de trabajo. Hay un descuido. Frente a todo eso, se plantea, por ejemplo, la ley civil que hay. En este caso, se va a plantear porque hay mucha gente que realmente ya no está en capacidad para que siga trabajando. Hacer una evaluación y rescatar a los que realmente se merecen estar trabajando en una institución como esta. Bueno, mire, sí, efectivamente hay que organizar muy bien el tema de personal en lo que es el Estado, realmente, en todo el Estado. Es uno de los problemas más grandes que tiene el Estado. Han hecho reforma judicial, electoral, reforma de todo tipo, menos
la reforma del Estado, que es lo que más se necesita. Y la reforma del Estado implica realmente ordenarnos. Hay diferentes tipos de contratación de personal, diferentes beneficios, diferentes, como en el Estado no se puede incrementar el sueldo, el salario de los trabajadores, pues hay diferentes maneras que han buscado de poder incrementar, obviamente con justicia, por supuesto, porque no puede tener una persona el mismo sueldo durante 30 años. Exacto. Y esto ha hecho pues que haya diferentes bonos y extras y etcétera, que hacen una planilla muy complicada. Realmente tenemos que ordenarnos, el Estado necesita ordenar su planilla para poder no solamente adecuar el pago exacto, sino saber cuántas personas realmente tenemos que trabajar en el Estado, porque en este momento hay demasiada gente. Y eso significa no que se despidan, sino que tiene que reubicarse y ordenarse, ¿no? No puede haber, por ejemplo, me dicen que ahora, por ejemplo, en Aguas Bayóvar hay 2 turnos, es decir, donde habían 6 personas, ahora hay 40. Entonces trabajan 2 turnos de 20. Imagínese usted, o sea, no me puedo imaginar cómo está esa oficina, ¿no? Y esto existe ahora y se está cada vez empeora más porque políticamente están pues usando el tema del laboral para poder, no sé, beneficiar a algunas personas. ¿Usted va a disminuir personal en este caso? Vamos a evaluar. Hay que evaluar efectivamente, no hay que evaluar porque al final no es que queremos despedir gente, sino queremos evaluar cuántas personas necesitamos trabajar ahí, si no entre ellos mismos también no van a poder trabajar. Por ejemplo, se está hablando del hospital de alta complejidad. Es cierto, Piura necesita de una infraestructura de esta naturaleza, pero ¿qué hacemos con un hospital si no tenemos el personal suficiente? Porque yo creo que tiene que estar capacitada el personal para que labore en ese hospital, o no es cierto esto. ¿Qué hacer, don Reinaldo, en este caso, hacer un gobierno para el próximo periodo 2023-2026? Mire, o sea, el caso más próximo que tenemos es el hospital que está construyéndose en Sudiana. Es un hospital que va a necesitar más de 3.000 personas para trabajar ahí, 3.000 personas. Y es un hospital el cual va a estar para el próximo año aproximadamente en julio. Lo cual es muy bienvenido, por supuesto, por todos, porque es un hospital, ahí está ya la posibilidad de que se mejore muchísimo la referencia y la salud en la región, porque es un hospital que va a ser referente regional. Ese hospital, para que tenga 3.000 personas, tiene que necesariamente ser una unidad ejecutora. Es decir, que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que crear una entidad más, darle el presupuesto para que tener personal desde la gerencia hasta el personal de limpieza en una unidad ejecutora para poder mantener ese hospital. Y de esa manera, asignar ese presupuesto va a asegurar que el hospital se pueda contratar y se pueda funcionar. De otra manera, si no logramos que sea unidad ejecutora, que creo que eso es, digamos, sí o sí tiene que ser, vamos a tener que dividir entre el hospital que hay ahora y el hospital nuevo. Es decir, repartir la gente, desvestir a un hospital que ya funciona para vestir otro y no vale la pena. Entonces yo creo que el Estado es inteligente y el Estado tiene que ser, digamos, es lógico que si hay una estructura nueva para atender a más gente porque hay más demanda, pues hay que obviamente así como hay más estructura, tiene que haber más personal para atenderlo. Y eso significa simplemente más presupuesto, porque médicos hay médicos digamos, en la parte laboral, lo que hay que tener es dinero para contratar. Pero esto solamente depende del gobierno regional o depende del gobierno nacional. Unidad ejecutora no la crea el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque ese entra el presupuesto nacional. Exacto. Y entonces el Ministerio de Economía y Finanzas es el que crea esta unidad ejecutora. Ahora, hay suficientes razones por las cuales cualquiera puede gestionar, cualquiera que sea autoridad, digamos, va a gestionar y tiene éxito para que esto sea una unidad ejecutora. Es un hospital muy bueno, 3.000 personas para dar salud, es algo que realmente va a ayudar muchísimo a la salud en la región. Y felizmente ese hospital que nosotros terminamos el expediente técnico ahora está en construcción.